Gracias, amada audiencia. Aquí hoy un día especial para nosotros porque comenzamos un nuevo programa llamado La Voz. Así se titula este programa, que está auspiciado por el Ministerio Bajo el Fuego de la Unción para las Naciones, con su lugar de reunión en la calle Roca Choroy y Coihue del barrio Villa Ceferino, sector Amanecer. Queremos agradecer a Dios por este privilegio de estar hoy por primera vez en esta radio, la 98.7, deseando que podamos ser de bendición. Ese es el deseo más ferviente de nuestro corazón, poder ser de bendición para ustedes, así como esta radio a partir de este momento es de bendición para nuestras vidas, porque nos permite comunicarnos con la audiencia y nos permite entregar una palabra que seguramente bendecirá su vida y bendecirá nuestra vida por ser portadores de bendición. Hoy acompañado por la pastora Nancy Cifuente de Ramírez. Ella es la ayuda idónea que el Señor me ha entregado, y bueno, va a saludar a los hermanos, amigos de están en la programación. Muy buenos días, amada audiencia de esta radio maravillosa, que bueno, este es un primer día de muchos que tendremos en sintonía para poder compartir con ustedes toda la bendición que venga del corazón de Dios para nuestras vidas y para ustedes también. De aquí, desde lo alto de la ciudad, podemos contemplar todo el paisaje de nuestra hermosa Neuquén y bueno, bendecir desde aquí todas las familias, todos los hogares. No les conocemos, pero sabemos que en el corazón de Dios sí son conocidos, y por lo tanto nos ha enviado para que podamos orar por la familia, podamos soltar una palabra que venga del corazón de Dios. Y bueno, esto es hermoso, y poder compartir con ustedes cosas lindas que el Señor irá trayendo a lo largo de todo este tiempo que vamos a tener juntos en sintonía. Sí, estaba mirando cuando recién llegamos, observábamos el panorama de la ciudad y me trajo a recuerdo allá a lo lejos, en el año 2000, cuando estábamos realizando un trabajo con la gente del ministerio, un trabajo, una campaña que duró 68 días ahí en el barrio Villa Ceferino, en una carpa, en una globa. Y uno de los días el Señor me despertó tipo 4 de la mañana y me sacó a la ventana de una casa que nos habían prestado, un departamento ahí en el Gregorio Álvarez. Y el Señor me empezó a preguntar qué es lo que yo veía. Y yo le decía, veo la ciudad, ¿no ves nada más? Y yo digo, sí, veo luces que corren de aquí para allá, que van, que se manejan. Y no ves nada más. El espíritu hablaba, mi espíritu me decía, ¿no ves nada más? Y le digo, la verdad que no veo nada más, veo oscuridad, luces a lo lejos. Y el Señor me dice, qué lástima. ¿Pero por qué? Porque en esa ciudad hay personas, niños que están siendo maltratados, mujeres que están siendo violadas, personas que están en la adicción de la droga y del alcohol, y no los ves. Y yo digo, Señor, que mis ojos no lo ven. El Espíritu de Dios me revela, me manifiesta que la iglesia está en esa condición. Cuando me hablaba a mí, me hablaba en lugar de la iglesia, y me decía, la iglesia está en esa condición. Les cuesta ver lo que sus ojos no ven, porque los ojos de la iglesia son a través de la fe, y la fe te muestra la necesidad que hay dentro de las ciudades. Ese es el principal objetivo de este programa, un programa donde la iglesia se va a manifestar a través del programa, a través de los hermanos que nos van a visitar, de la gente que va a estar acompañándonos, con un programa más que, por sobre todas las cosas, profético. Y cuando hablamos de profético no estamos hablando de una profecía de un profeta, estamos hablando del mensaje que tiene la iglesia. El mensaje profético por excelencia está impreso, implícito en la palabra del Señor. Allí no hay sombra de variación. Él no se equivoca y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Este es el objetivo principal. Yo hoy a la mañana, al despertarme, decía, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que decir? No queremos decir cosas por decir cosas, queremos tener algo que decir. Y la realidad es que el Espíritu de Dios, como trata siempre con sus siervos y con sus siervas, simplemente que a veces estamos tan apurados
que no tenemos tiempo para escuchar. Y el Señor nos dice, que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos oído para escuchar todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que la vivencia de la gente, las necesidades, la problemática, las necesidades propias y de la familia, pero nos cuesta escuchar lo que el Espíritu nos dice que digamos. Así que este, hermanos, es el programa La Voz. Así somos un poco demasiado exagerados para el nombre, porque eso fue lo que dijo Juan el Bautista cuando le preguntaron si era el Mesías o si era Elías, y Juan el Bautista dijo una sola cosa: no, yo soy una voz que clama en el desierto. Pues en este tiempo de desierto y de soledad hay una voz aquí en la 98.7 que se va a levantar para entregar una palabra que viene del corazón de Dios. Y seguramente que a los que les guste escuchar una palabra que venga del corazón de Dios, no se van a entristecer, no se van a enojar cuando no le digan lo que quieren escuchar, sino que van a escuchar lo que Dios quiere decir. Y lo más importante, pastor, es esto, que a Juan cuando le preguntaron si era el profeta Elías o era el mismo Mesías, y dijo que no, que él era una voz, él estaba diciendo en cierta forma, yo voy a desaparecer para que él aparezca. Así es. Entonces, este es nuestro propósito, no ser nosotros para que sea él. Nosotros, y creo que todos los hombres de Dios, tienen el mismo propósito. No nos queremos hacer dueños de la palabra, pero sí queremos expresar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Vamos a ir a una primera pausa musical con la ayuda del Señor, y allí luego vamos a comenzar a desarrollar un poco la idea del programa. Nuestro primer tema musical. Gracias a Dios estamos otra vez aquí para compartir con ustedes. 98.7, Cristo el Camino, la radio que hoy nos convoca para compartir una hora de palabra de Dios, una hora de meditación, una hora de charlas. Y esperamos su llamado. Hay varios hermanos que se están comunicando con nosotros de nuestro ministerio. Y bueno, agradecemos a Dios por esto, agradecemos por el privilegio de poder compartir con ustedes. Pastora, ¿sabe que todos estos días el Señor nos ha estado hablando de lo que viene? Cuando hablamos de lo profético siempre hablamos de lo que viene. Y estamos, no sé si la palabra es preocupado o ocupado de trasladar lo que el Señor nos ha ido entregando el último mes del año para nuestro país y para América. Yo no sé si usted se acuerda cuando el año 2019 se levantaron muchos profetas contando, diciendo de que venía un tiempo de bendición, que sería el año más bendecido y que iba a haber algo floreciente en el mundo. Sí. Y mucha gente se alegró, por supuesto, todos nos alegramos. Yo me alegré cuando escuché de hombres de renombre con cierta mística profética hablar de que venía un tiempo de bendición, que había un tiempo de prosperidad, que había un tiempo de resurgir de muchas cosas, inclusive de un avivamiento. En el pueblo de Dios esto quedó como una euforia en el aire, porque era mucha palabra de peso en su momento, de bendición, de prosperidad, de apertura hacia las vidas, los ministerios, bueno, mucha palabra, que de repente, por supuesto que estas cosas, ¿a quién no le alegra el corazón? Por supuesto que sí. Claro, el tema fue que en el año 2019 todo lo que se dijo, todo lo que se habló de la prosperidad, de la bendición, de la multiplicación de bienes y todo eso que tanto alegró el corazón humano, el corazón del hombre, fue todo al contrario. ¿Terminamos todos encerrados? Comenzó un tiempo donde creo que fue el peor tiempo del último siglo. 3 meses de muerte, de dolor, de miseria, porque la economía del mundo se derrumbó, la economía aún de los países más importantes del mundo se derrumbaron,
el mercado común europeo, la bolsa de Norteamérica, todo se vino abajo. Pero lo peor fue que 15 millones de personas murieron, 15 millones de personas. Es que se hizo presente una pandemia mundial que nunca nadie podía haberse imaginado tal cosa. Es más, en medio inclusive de todo eso, muchos decían, no, esto no es verdad, esto es de... Y se hablaba cosas que no, que sea, no, porque esto es una mentira del diablo. Sabemos, por supuesto, que el enemigo es padre de mentira desde el principio y su final está pronto a llegar, pero lo verdadero y lo cierto era que estaba ocurriendo, sí, aquí y ahora, y pasaba que nuestros hermanos y amigos y consiervos de repente caían bajo esta peste y fue una cosa destructora que fue tremenda para el mundo entero. El gobierno argentino de ese momento decía que esta peste no iba a llegar a Argentina porque había comenzado allá en la China, en el Oriente, y lamentablemente cuando llegó se llevó 37.911 personas. Yo tengo las estadísticas porque me interesó el tema. Y se ha levantado una corriente de gente que habla y dice, yo creo que con buen deseo, de la prosperidad, de las cosas lindas que van a venir a Argentina y un montón de cosas. Cada uno, yo no critico a nadie, ni va a ser el leitmotiv de este programa criticar a nadie ni condenar a nadie, porque la Biblia dice que cada uno dará Dios cuenta de sí. Dará Dios cuenta de sí. Y lamentablemente esto también ha traído un gran descrédito, sí, un gran descrédito a la palabra profética o a la profecía lanzada desde nuestros templos, desde nuestras radios, de nuestros canales de televisión, y donde todo el mundo habla y se autotitula profeta. Y realmente esto trae, aparte, lamentablemente trae un gran descrédito. Y la gente dice, pero ¿será verdad lo de las profecías? La gran pregunta, ¿hay profeta en este tiempo? Y yo digo que sí. Y algunos dicen, eruditos dicen que el último profeta fue Juan el Bautista y que después no hubieron más profetas, pero la Biblia desdice eso, porque cuando el Señor levanta a Pablo, a Saulo y a Bernabé, es dirigidos por profetas de ese tiempo. Y bueno, uno dice, pero entonces, ¿cuál es el trabajo hoy del profeta? ¿Por qué? Porque pero los profetas de antes hablaban de una forma, claro, porque los profetas de antes no tenían el privilegio que tenemos hoy de tener la palabra escrita, el logo, la palabra escrita. Entonces Dios tenía que usar a estos profetas para entregar un mensaje de lo que Él quería. Él a través de los profetas direccionaba al pueblo, le decía esto sí, esto no, es más, ungía reyes, porque ese era uno de los trabajos de los profetas de aquel tiempo. Entonces, hoy no es así. Hoy a veces queremos que los profetas sean como los de antes, y si fueran como los de antes, tendrían que ser, por ejemplo, como Elías, que fue confrontativo, o como Jeremías, que fue perseguido por decir verdades, y fue muerto, apedreado, por hablar las cosas que el Señor decía que iban a ocurrir. Hoy no hay ese tipo de profetas, pero sí hay profetas. Ahora, ¿cuál es el trabajo del profeta de este tiempo? El trabajo de los profetas, según mi pobre criterio, es recordar lo que está escrito, visualizar el espíritu de la palabra, no simplemente la palabra, sino el espíritu de la palabra. Ese tipo de profetas hoy son perseguidos, y no hay mayoría de esos profetas. Lamentablemente no hay mayoría de esos profetas, porque los profetas de hoy a veces, como en el tiempo de Jeremías, se levantan hablando de cosas que dicen que van a venir, que Dios te va a dar una casa, que Dios te va a dar un terreno, que Dios te va a dar un auto, que veo las fronteras abiertas para vos. Y está bien, si es lo que ellos reciben, está bien. Ahora, pero nunca dicen exactamente el costo de eso, el costo de la bendición. El libro de Deuteronomio 28 habla, si me obedecieres.
si me obedecieres. Yo siempre digo que esa es la letra chica de lo que nosotros no hablamos, porque siempre recitamos y decimos, serás bendito en tu entrar y en tu salir, será bendita la arteza de amasarle, el fruto de tu vientre, tus hijos, será bendito, todas esas cosas, y está perfecto. Ahora, pero dice algo más, si obedecieres para oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y a veces no queremos oír, porque no nos... A ver, queremos los beneficios, no las responsabilidades, las obligaciones. Claro. Y ahí es donde estamos fallando nosotros. Y el proverbista escribe, también inspirado por el Espíritu Santo, que el que encubre su pecado no prosperará. Y este es el costo de ser libre para poder recibir las bendiciones que sí y amén Dios tiene preparadas para todos aquellos que sean capaces de vencerse a sí mismos, porque la renuncia, la obediencia es una renuncia a tu decisión, a tu deseo, a tus ganas de ser. Yo quiero, pero tengo que aprender a obedecer, pagar el precio, el peaje, vamos a llamarle así, a la bendición. Y esto no ocurre muy seguido. Entonces, estos profetas no son tan bien mirados como no fue bien mirado Jeremías, ya que pasó, lo metieron en una cisterna, lo encerraron, el sacerdote lo golpeó, lo maltrató y le dijo, no digas esto porque Dios no puede decir estas cosas tan malas o tan feas para el pueblo. Lo que no quería entender este sacerdote era que Dios quería que el pueblo se detuviera en el camino y volviera a la senda antigua. Y el pueblo dijo, no vamos a hacerlo, no lo haremos, no queremos. Y bueno, el precio fue 70 años de esclavitud en Babilonia. Ahora, usted piense, pastor, que el sacerdote no estaba alejado de conocer al dedillo la letra, punto y coma de los escritos de su tiempo. Él conocía, pero como si fuera un mapa, conocía las escrituras de ese tiempo. ¿Por qué conocía? Sabía de todo lo que Dios demandaba para su pueblo. Y así todo, cuando el profeta comenzó a decir lo que Dios quería que el pueblo oyera, a partir de ese momento el sacerdote comenzó a confrontar al profeta justamente porque no le era conveniente lo que estaba hablando. Y bueno, en este tiempo parece que estamos de igual. Así es, 10 y 26 de la mañana de este día martes, 21 de enero. 10 y 26 de la mañana de este 21 de enero, en este programa La Voz. Así que vamos a otra pausa musical cortita porque ya estamos entrando en la culminación de lo que queremos hacer en esta mañana. Él sigue aquí, Él sigue siempre a nuestro lado, en nuestras infidelidades, en nuestros momentos de renuncia que a veces tenemos. Él sigue aún en los momentos en que nos olvidamos, o como Pedro, negamos la deidad y la presencia del Señor y actuamos como si estuviéramos libres para hacer lo que queramos. Él siempre está a nuestro lado. La palabra esa de que Jesús le dijo, yo estaré con ustedes todos los días, a veces lo tomamos que bueno, que el Señor está conmigo. Él también está cuando nosotros hacemos lo que no tenemos que hacer, Él está a nuestro lado. Amén. Bueno, le quiero comentar de que nuestro medio de comunicación donde usted se puede contactar con cualquiera de los dos pastores que estamos aquí es el número del pastor Carlos Ramírez, quien les habla, 299-469-8328, número de Movistar, así que los que tienen Movistar pueden comunicarse sin ningún costo. Y el número de la pastora Nancy Cifuentes es 0299 15 540 1206, el número donde usted puede contactarse con el ministerio bajo el fuego de la unción para las naciones. A fin de año, o sea, antes de fin de año, empezamos a orar al Señor y decir, Señor, ¿cuál es la palabra que tenés para decirnos para el año que viene?
Yo compartíamos recién al comenzar el programa de la profecía que se lanzó en el año 2019. Y en ese año nosotros, el Señor nos entregó una palabra que era en controversia de lo que se decía, y nos sentimos medio como ridículos, decimos, pero entonces como el Señor, ¿qué? Y la palabra que el Señor nos entregó para el año 2019, que era el año de los grandes desafíos. La lanzamos en la iglesia, pero como somos un grupo minúsculo, a lo mejor hasta el más pequeño de la ciudad, lo tomamos para nosotros y le dijimos gracias Señor, pues será un año de desafíos. Y cuando terminaba el año 2024, le pedimos Señor, ¿qué querés decirnos para nosotros? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo nos tenemos que preparar? Siempre tenemos que estar preparados. A veces vamos a prepararnos porque vamos a hacer una vigilia, vamos a prepararnos porque tomar la cena del Señor. No, siempre tenemos que estar preparados. Siempre, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor va a venir, o el Señor puede venir por la vida de algunos de nosotros. Y el Señor nos entregó una palabra allí en el libro de San Marcos, capítulo 6, del 46 en adelante. Yo voy a leer un poco solamente, pero en definitiva lo que quiero es compartirle en el poco tiempo que nos resta, porque el tiempo es tirano para la radio, para la televisión. Cuando trabajamos en el canal de televisión nos pasaba exactamente lo mismo, siempre nos quedábamos con la mitad de la palabra. Pero dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, queriendo adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Y tened ánimo, yo soy, no temáis, le dijo el Señor. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por eso cuanto estaban endurecidos sus corazones. En oración le preguntábamos al Señor, ¿qué es lo que querés decirnos con esto? Y el Señor nos habló, y yo quiero compartirlo, creo que este es el propósito de este programa. Justamente mi hija, la pastora Ruth, me decía, ¿y vas a hacer otro programa, papá? Sí. La pastora Nancy, el día que vinimos a hablar con la hermana para comenzar el programa, dice, ¿te parece? Tenemos tanto trabajo. Y realmente sí, tenemos mucho trabajo. Pero hay algo dentro de mi corazón que este es el tiempo donde la obra se apura, la cosecha se apura, porque viene un tiempo de fin. Todas las señales están cumplidas, todas. Para muchos dirán, pero estos siempre dicen lo mismo, que va a venir el Señor, que va a venir el Señor. Yo en el año 58 conocí al Señor a través de un milagro que Dios hizo a mi madre, y en el año 58 escuché por primera vez hablar de que venía un tiempo de rapto, un tiempo donde el Señor venía a buscar a la iglesia. Y muchas veces prediqué sobre las señales de la venida del Señor, y muchas veces mucha gente se asustaba, y es más, he estado en congregaciones y me decían, no hable del Apocalipsis porque la gente se asusta. Bueno, si se asustan, bien hacen en asustarse, porque es señal de que no están preparados, y hay que prepararse, porque esto no es un juego, no es una comedia donde te cuentan un cuento y te reís o llorás. No, esto es una realidad que se va a vivir. Y muchos, aún los que estamos dentro de las congregaciones, creemos que ya tenemos el boleto comprado y que estamos todos listos, porque somos pentecostales, o porque somos bautistas, o porque somos presbiterianos, por lo que seamos. Ya está, tenemos el camino listo para irnos con el Señor. Sí, ¿verdad? El camino está abierto, pero el camino es estrecho y no pasamos con cualquier cosa, ni pasa cualquiera por ese lugar. El Señor viene a buscar una iglesia, una sola, que sea limpia, lavada con su sangre,
y sus ropas sean emblanquecidas y sin arrugas. Fíjese, puede estar blanca, pero arrugada, ojo. Entonces el Señor me entregaba esta palabra para la iglesia del amanecer, y como usted es parte de la iglesia de Cristo de la ciudad de Neuquén, tengo que decírselo. El año que estamos cursando va a ser un año muy difícil. Va a ser un año donde la fe de muchos se verá enfriar. ¿Por qué? Porque la maldad está siendo aumentada. Hay una crisis de moral, una crisis, y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de las congregaciones, estoy hablando de los que deberíamos ser columna y baluarte de la verdad, porque a eso es lo que realmente debemos ser. Así lo dijo Pablo, se lo dijo a Timoteo, que la iglesia era columna y baluarte de la verdad. Pero se está viviendo una crisis donde esta crisis puede llegar a ser terminal. Y tenemos que prestar atención, porque el tiempo que se viene es un viento de gran borrasca, gran viento. Grandes tempestades vendrán sobre nuestro país y sobre América. Y algunos dirán, bueno, ya se está poniendo denso el pastor. Bueno, si usted lo quiere tomar así, tómelo, como usted diga, como usted disponga y como usted quiera. Pero mi deber, mi obligación, mi responsabilidad como sacerdote de la casa del Señor es advertirle que no vienen tiempos mejores. Aunque muchos les hayan dicho que viene un tiempo para usted, que viene un tiempo de prosperidad, que viene un tiempo de bendición, sí, ya me lo creo, pero siempre y cuando usted permanezca en la barca. Los discípulos remaban con gran fatiga porque el viento les era contrario. Y era tanta la fatiga que tenían que al ver a Jesús venir no le reconocieron. Parece mentira. Estuvieron con el maestro, si usted lee los versículos anteriores a este episodio, y usted ve el milagro que Jesús hizo de darle de comer a 5.000 varones, que eran aproximadamente entre 15 y 20.000 personas, entre mujeres y niños, solamente entregándole el pan en la mano de los discípulos. Porque algunos dicen, Jesús multiplicó los panes y los peces. Sí, Él oró y se multiplicaron en la mano de los discípulos. La mano de los discípulos multiplican los alimentos espirituales. Para eso hay que ser discípulo, no solo creyente. Y dice la Escritura que estos mismos discípulos estaban en la barca remando con gran fatiga. Y era tanto el cansancio y era tanta la angustia al ver que se acercaba la muerte, que no lo reconocieron a Jesús. Este es un tiempo donde muchos hombres no reconocen muchas cosas de Jesús. Y entre esas cosas es la autoridad y el señorío de Jesús. Y la autoridad la implanta un rey. Nos gusta predicar el evangelio de la prosperidad, nos gusta predicar el evangelio de la gracia y un montón de cosas. Pero el Señor, entre otras cosas, mandó a predicar el evangelio del reino. Estos discípulos no lo reconocieron. Y hay muchas personas, lamentablemente, y esto lo digo con mucho respeto, y como dije al principio, no estoy en contra de nadie, simplemente estoy soltando una palabra de advertencia a aquellos que tienen la obligación de entregar el mensaje glorioso del evangelio. Que nos consideramos, voy a ponerme en primera persona, nos consideramos los dueños de la iglesia, con tal mal criterio que decimos mi iglesia. Este es un espíritu absalónico que está ejerciendo autoridad sobre muchos de nosotros los hombres, que tenemos que tener un ejercicio de humildad. Nosotros no somos dueños de la iglesia. El único dueño de la iglesia es el que la compró. Y la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles habla que Jesucristo es el que compró con su propia sangre a la iglesia. Entonces, estos discípulos no lo reconocieron al Señor. Y hoy hay muchos que no reconocen al Señor como autoridad y como señorío. Y el Señor nos dijo a nosotros, y yo lo comparto a ustedes, usted puede apagar la radio, cambiarla, hacer lo que usted guste, espero que no, pero los que escuchen esta palabra seguramente es para ustedes. Debemos permanecer en la barca
para librarnos de los vientos contrarios. ¿Por qué el Señor? ¿Será el propósito de Dios de castigar a la humanidad? ¿Usted qué opina, pastora? En realidad el Señor no ha venido, es verdad que dice que ha venido a traer espada. Pero el propósito de Dios, nosotros hace unos días atrás yo entré a un comercio, ¿no?, a comprar, y me preguntó el hombre cómo estaba, y le dije, próspero y bendito. Sí. Y el muchacho me miró y me dijo, ¿por qué? Porque hay una verdad absoluta, y esta verdad está declarada y decretada por la palabra. Mientras el sol salga por el este, como sale todos los días, es señal que el Señor del universo está sentado en su trono, reinando y gestando el universo y manejándolo como Él lo sabe hacer. Y la segunda verdad es que a todos los hombres, nos formó a su imagen y su semejanza, y también nos hizo para su gloria y su alabanza. O sea, quiere decir que el hombre natural, el vecino, la vecina, todo ser humano, ser viviente, nació con un propósito y con un objetivo. La Escritura, el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir que cada persona nació con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que seamos los hombres para su gloria y para su honra. Pero es lo mismo que en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. El hombre perdió el eje, perdió la dirección. El hombre natural ha perdido la dirección y piensa con una mente natural. Solamente lo que ve, lo que escucha, lo que siente él. Pero el propósito de Dios es darle vida o realce a la vida espiritual de los hombres. Entonces, ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué esto? Algunos dicen, si Dios existiera, ¿dónde está Dios? Que hay tanta guerra, tanta muerte, tanta enfermedad, tanta peste, tantos niños que mueren por enfermedad. Y la respuesta es simple y sencilla. Y muchas veces, por ser tan simple y tan sencilla, cuando preguntan ¿dónde está Dios?, tenemos que decirle ¿dónde vos lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Lo dejaste en la tradición, en la costumbre, en el vicio, en la droga, en el alcohol, en la violencia, en la prostitución, en el adulterio. Allí lo dejaste, Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tenés que ir a buscarlo. Ahí está Dios esperándote. Siempre te está esperando. Y siempre hay una voz a través de la 98.7. Humildemente Dios nos está usando a nosotros para darte esta voz. Vení a buscar a Dios, encontrate con Dios porque vienen tiempos muy difíciles. El problema de la idolatría no es solamente con el mundo, porque el mundo lógicamente es idolátrico. ¿Por qué? Porque está buscando a través de la religión un Dios que alguien le contó que existe. Lo busca a través de Seferino, a través de la difunta Correa, a través del Gauchito Gil. En Centroamérica para abajo encontramos la santería, Brasil, la umbanda, la quimbanda y tantas otras cosas donde el hombre natural busca a Dios, naturalmente busca a Dios, porque el espíritu del hombre que fue formado por Dios siente la necesidad de tener ese encuentro. Por eso se forman las religiones. La palabra religión significa religar. El hombre busca de religarse con Dios, pero lamentablemente no ese es el camino. El camino es Jesucristo. Entonces, Dios aborrece la idolatría. En el libro de Éxodo 20 dice, no te harás imagen porque es abominación a Jehová. Y dice la palabra también que Él visita esa maldad sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación. O sea, que la causa de todos estos males, de este viento recio que viene sobre Argentina, sobre su economía, sobre su salud y sobre un montón de cosas más, amados oyentes, hermanos y amigos, es a causa de la idolatría del hombre. Pero lamentablemente, la idolatría también se ha mezclado con la iglesia. Lamentablemente la idolatría se ha mezclado con la iglesia. Y ha entrado en la iglesia. Ha entrado de una forma muy sutil, muy... con piecito de lana. Exactamente, esa es la palabra, piecito de lana. Zapatito de lana. Es tremendo. ¿Y cuál es la idolatría, pastor? No, nosotros en la iglesia no tenemos santo. La palabra santo es apartado para. Eso significa la palabra santo. Y sabe que sí, que lamentablemente tenemos cosas apartadas para adorar. Yo noté aquí algunas cosas
Y bueno, algunos, vuelvo a decir, yo sé que estas palabras no son muy gratas para muchos, pero lo lamento, tengo que decírselo, porque a eso me llamó el Señor para hablar a través de este programa de radio. El ego, nuestro orgullo, nuestro narcisismo, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Muchos lamentablemente dentro de nuestras congregaciones creemos que la única autoridad para predicar la palabra soy yo, el pastor, y las congregaciones nos hacen pastorcéntricos. Si no predica mi pastor, no me gusta. Si no predica el pastor, no siento la presencia de Dios. Si no me habla el pastor, si no me unge el pastor, si no me visita el pastor, no es lo mismo. No. Eso hace que la idolatría de muchos siervos de Dios se haya aumentado y se haya alimentado con el mensaje necio de muchas congregaciones. Los dogmas son también un ídolo, no porque a mí me enseñaron así, no tiene nada que ver con lo que dice la palabra, pero te enseñaron así, se te hizo una costumbre, un dogma, nada más que eso, un dogma, las tradiciones. Y le voy a dar un ídolo que a veces traemos cargado en el bolsillo. Justamente hoy, cuando salía para la radio, necesitaba el celular para que si alguien se comunicaba con nosotros, poderle contestar. Y me lo había olvidado en la casa. Me volví de 2 cuadras a buscar el celular. Y me acordé de esto que yo mismo había escrito. El santo celular. Tenemos el celular como... Lo único que nos falta es poner un altarcito y decirle a la mañana, a la tarde, a la noche, lo primero que hacemos, sígame si no es así, lo primero que hacemos al despertarnos es a ver quién me llamó, qué mensaje me llegó, y se ha hecho en nosotros una costumbre tan dañina, que el celular le ha quitado el tiempo a la palabra de Dios y le ha quitado el tiempo a la familia. Estamos comiendo todos en una mesa, pero cada uno tiene su celular prendido. Ya no hay diálogo. Ya no hay diálogo entre la familia. No hay diálogo de los jóvenes hacia los padres. No hay diálogo entre los esposos. Se ha hecho un culto al celular. Y esto es lamentable, porque esto le pasa desde las autoridades máximas de las congregaciones hasta el último hermano de la iglesia. Y esto se ha hecho que hayamos perdido. Es más, vamos a la iglesia con el celular, ya no usamos más la Biblia. Nos da como vergüenza andar con la Biblia. ¿Para qué si tengo la Biblia en el celular? Escúchame, esto se ha hecho un ídolo en nuestra vida. Y se ha enraizado tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, que aún los niños más chiquitos necesitan el celular para que no lloren. Como un chupete electrónico. Exactamente. Dale el celular para que juegue, dale el celular para que vea los dibujitos, dale el celular para que se entretenga, dale el celular. Y lamentablemente esto es un común denominador. Las iglesias, hay congregaciones que tenemos que poner, está predicando el pastor, la pastora, el hermano, la hermana, y hay personas que están sentados en las sillas con el celular, no pueden dejar de usarlo. Nos pasa en nuestra congregación. No sabes si está leyendo la Biblia o está mandando su mensaje. Entonces, lamentablemente esto se ha hecho una tradición y una idolatría. Estamos lamentablemente endiosando este aparato que sirve en comunicación. Hubo un tiempo de un tremendo hombre de Dios, un predicador, que se llamó Gigi Ávila, que hablaba en contra de la televisión. Y mucha gente allá en Buenos Aires, y acá en Neuquén también, en Cipolletti también, tiraban los televisores al río porque se les decía que era el cajón del diablo. El televisor no es malo, es que el televisor nos domine a nosotros. El celular no es malo, lo malo es que nos domine a nosotros. Y lamentablemente ha entrado una corriente de endiosar y ser pueblos dominados por este medio de comunicación. Otro de los ídolos que tenemos es el cholulismo a los músicos, a los grandes predicadores. Escúchenme, hermano. He visto yo en el Rucaché, vino un predicador, nombre cualquiera, no importa, no viene el caso. Colas y colas de hermanos, viene un conjunto, un coro, colas y colas de hermanos a escuchar
el cantante, el músico, el predicador, pagamos entradas para ir a verlo, y está bien, porque el estadio hay que pagarlo, la música, la luz hay que pagarla, el viaje del predicador hay que pagarlo, el viaje del cantautor, del coro, de quien sea, hay que pagarlo, está bien, perfecto. Ahora, cuando nos toca, no importa si hace frío, si hace calor, yo he visto gente a la madrugada haciendo cola, tenemos un estadio aquí cerquita, haciendo cola para ver un predicador, una predicadora, un coro, un músico, colas. Ahora, cuando nos toca ir a la iglesia, hoy no, porque hace frío, allá no hacía frío, hoy no, porque hace mucho calor, allá no hacía calor. Pagan buen dinero para ver, para participar de la música, del cantante, del predicador, pero cuando tenemos que dar una ofrenda en nuestra iglesia, siempre damos lo mínimo, más que ofrendas son limosnas. Esto es un acto de idolatría y Dios aborrece la idolatría. Escúcheme, amado hermano, Dios aborrece la idolatría. Para ir a ver a un músico, un cantante o un coro o quien sea, nunca llegamos siempre buscamos llegar temprano para ocupar los primeros lugares. Al templo, al culto, siempre 10 minutos tarde, 5 minutos tarde, 15 minutos tarde. Hoy, total, ya sé lo que van a cantar, vamos a llegar al mensaje. Y a veces, como saben quién va a predicar, no, porque va a predicar el pastor Carlos, es más larguero, más aburrido el viejito ese, así que no voy. Lamentablemente es lo que pasa, el cholulismo evangélico. Tenemos que entender que estas cosas nos arrancan de la barca. ¿Sabe por qué? Porque el único que calma la tempestad es el que vino caminando sobre las aguas. El único. Quiero decirte, iglesia de Neuquén, me quedan los últimos 5 minutos, decirte con mucho cariño y mucho respeto. La idolatría atenta contra el primer mandamiento de Dios. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Tu actitud idolátrica demuestra que aborreces al que puede salvarte de la tempestad. Argentina, Neuquén, Cristo te ama y espera con amor eterno que te vuelvas a Él. Iglesia del Neuquén, nombre de la congregación no importa, porque esto no es especial para una congregación. El pastor se lo está agarrando con los metodistas, con los pentecostales, con los bautistas. No. Vive Dios y vive el Espíritu Santo. Soy pentecostal y si no fuera pagaría para hacerlo. Pero estoy diciendo verdad delante del Espíritu de Dios y pongo al Espíritu Santo delante, en su presencia estoy, que esto el Señor me lo entregó a mí antes del último culto de nuestra congregación allí en el sector Amanecer. Quiero invitarte, pastora. Este es un tiempo de unidad. Hoy se habla de la unidad a partir de un montón de cosas, pero la unidad que el Señor espera es la comunión de los santos. De hombres y mujeres, cuando digo santo estoy hablando no de la inmaculez de los hombres, sino que estoy hablando de la comunión de los que tienen el mismo objetivo. Y el objetivo tuyo seguramente que es como el mío, que es que Neuquén y Argentina sea para Cristo. Unámonos en oración, juntémonos a orar, algo que no se hace. A veces se juntan los pastores a discutir, a hablar y a hacer. Yo he estado en algunas reuniones, no importa quién y cuándo y dónde, que es lamentable el vocabulario de muchos siervos de Dios que condenan a otros siervos por un error, por una equivocación, por un pecado. Vamos a suponer, un pecado. El Señor no nos llamó a condenar a nadie. El Señor nos llamó a restaurar al caído. Y restaurar es devolverle la belleza perdida. Pastora.
Hermoso el tema y ojalá que todos los que pudieron escuchar puedan entender que esta palabra siempre, cada año, el Señor nos suelta una palabra y esa palabra realmente queda, es una palabra profética que marca es el destino de ese año. Así que bueno, pastor, qué bueno que podamos estar en la radio y pueda soltar esta palabra aquí. Pero antes de terminar, yo quisiera enviar un saludo a alguien que cumple años hoy, un joven que está en la zona oeste, que está trabajando con niños. Un día dijo, el sueño de él, dice, yo soy entrenador y quisiera ver la forma de sacar los niños de la calle, porque hay mucha adolescencia sufriendo en las calles y bajo el peligro de la droga y de cuantas cosas más. Y así comenzó, y hoy es su cumpleaños, así que quiero saludar a Darían, que en este día de hoy es su cumpleaños, Darían Miranda, nuestro colaborador en la zona oeste. Él trabaja en la forma deportiva y bueno, nosotros estamos trabajando en el área espiritual, tratando de contener a esos niños. Y bueno, para Darían entonces, que cumpla muchos años más, que el Señor te bendiga grandemente. Quiero recordarles antes de irnos que usted puede comunicarse con nosotros al 299-469-8328 y ese es el número de quien les habla, Pastor Carlos Alberto Ramírez, y al 299-15-540-1206, el número de la pastora Nancy de Ramírez. Agradecemos al Señor y a la hermana que nos ha hecho los controles y puesta al aire, deseosa que la bendición de Dios, que enriquece y no añade tristeza, esté sobre su vida. Dios bendiga esta radio que nos ha abierto las puertas. Con la ayuda del Señor estaremos aquí el próximo martes, a no ser que el Señor nos dé otro día más. Con la ayuda del Señor me he sentido muy cómodo para hacer el primer día de programa y quiero que oremos. Y recordé eso que el Señor me dijo en aquel año 2019, parte del 1999, entrando al año 2000, que me mostró la ciudad y me decía, ahí hay gente que necesita de ustedes. Vamos a orar por esa gente que yo no veo, pero que Dios está viendo y que por eso nos trajo a esta radio, para que desde las alturas de la ciudad podamos compartir la palabra del Señor. Dice que la verdad nos hará libre. A quienes el Señor les hablaba eran hebreos, judíos, y decía, somos hijos de Abraham, nosotros nunca fuimos esclavos. Hay gente que porque se considera religiosa no tiene esclavitud. Lamentablemente en la vida de ellos necesitan la libertad que produce la palabra del Señor. Oramos al Señor. Dios y Padre nuestro, en esta primera mañana de la radio quiero agradecerte por el privilegio, la honra y el honor que tenemos de participar y compartir tu palabra en esta radio que nos ha abierto sus puertas. Quiero pedirte por esta ciudad de Neuquén, Señor, por aquellos que están siendo maltratados, por los niños que están siendo abusados, por las mujeres que están vendiendo su cuerpo por necesidad. Padre, quiero pedirte por los hombres que están sin trabajo. Señor, en este tiempo tan difícil de la economía de Argentina, Señor, abre fuente de trabajo para tu pueblo, para tus siervos, aquellos que forman parte de la Iglesia de Cristo, que podamos ser, Señor, un ejemplo para decirle al mundo que con Cristo somos más que vencedores. Rompe todo yugo de las tinieblas, rompe todo espíritu de idolatría que está sembrada en esta provincia. Bendice a tu iglesia, despiértala, Señor. Trae sobre ella, Señor, la convicción de santidad y de liberación de las costumbres y tradiciones de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra tierra. Bendice la tierra, corta toda maldición que se haya hecho sobre la tierra de Neuquén. Despeja los aires de la ciudad de Neuquén, Señor, para que tu espíritu, el espíritu del Trino Dios, Señor, pueda trabajar en la vida de los hombres y mujeres de esta ciudad. Que los convenza de pecado, de justicia y de juicio.
Levanta tu ejército, Señor, que está adormecido, adormilado. Levanta tu iglesia, despiértala, Señor, en el nombre de Jesús. Trae convicción de que somos un ejército poderoso, que no somos poca cosa, que no somos cualquier cosa, que no somos una religión más, que nuestro Dios no es el Dios que se cuelga de un cuello o de un altar, sino que el Dios nuestro es el que formó los cielos y la tierra, la mar y la fuente de las aguas, y que dijo, yo voy a estar con ustedes. Ese yo voy a estar significa que su persona divina está a nuestro lado y a nuestro favor. Bendigo a esta radio, bendigo a mi hermana Ivana, bendigo al pastor de esta congregación, bendigo a los pastores de la ciudad de Neuquén, en el nombre de Jesús. Y al sentir tu presencia en esta mañana, Señor, te doy gracias porque eso confirma que estoy en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amados hermanos y amigos que han estado en la sintonía de la radio, les agradezco la paciencia, los bendigo y les espero el próximo martes a partir de las 10 de la mañana en este programa que se titula La Voz.